Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 89. Rencor saldado. Overhaul perdió la batalla. Para entonces, el supervillano ya lo sabía todo. Tenía muchas preguntas sobre lo que había sucedido exactamente. Alguien lo había traicionado, de eso no había duda. Pero había algo más. Mucho más. Incluso con un espía, el enemigo sabía simplemente demasiado. ¿Shia Saikai estaba acabado? Overhaul, con pesar, sospechaba que sí. Había tenido una trayectoria tan buena hasta entonces, pero al final, se había excedido. Lástima. Overhaul sabía que, aunque escapara, Osu no le duraría mucho. No con tantas bajas. Davi estaba fuera de combate, Junker también, Foresig también, Valiant probablemente a punto de caer. Carnage posiblemente también. Simplemente no podía recuperarse. Aunque todos los demás logren escapar, no podrá confiar en Volcano, Nigromante ni Empalador, especialmente después de semejante desastre. Su autoridad quedará por los suelos. Fin. Aunque la red no intervenga para acabar con él, es probable que Kurohiro sí lo haga. Pero mientras logre escapar del puente Sua, tendrá un futuro. El dictador le tiene demasiado miedo, no se atreve a hacerle ni la pregunta más simple, como ¿dónde está el baño? Sin la aprobación explícita de Overhaul, como para intentar huir. Overhaul, el capo criminal con un don que le permitía curar o potenciar a las personas a voluntad. Dictator, el maestro del control mental. Kurohiri, el poderoso usuario del don de teletransportación. Solo ese trío bastó para que Chisaki se recuperara. Probablemente llevaría años. Tendría que apropiarse de la mayor cantidad posible de fondos de Shia Saikai y trasladarlos temporalmente al otro extremo del país. El caos en el país le facilitaría mucho volver a alzarse con la victoria. Matar a Defiant solo empeoraría el caos en el país. Casualmente, no podía escapar del puente sin matar a Defiant, y probablemente a la otra superheroína, aunque ella se mantenía alejada. Matar dos pájaros de un tiro, y todo eso. Por desgracia, también sabe que sus secuaces no le darán mucho tiempo, y es Defiant quien espera con ansias la llegada de refuerzos. Sobre todo si el ejército o la policía deciden que ahora es el mejor momento para intervenir. Después de todo, Overhaul no parecía alguien en posición de hacerse realidad con sus amenazas anteriores, que se suponía que debían disuadirlos de intervenir. En resumen, tenía un plazo límite. Sus secuaces restantes apenas tuvieron tiempo de alejarse un poco antes de que Overhaul tocara el suelo bajo él. Midoriya se movió lo suficientemente rápido como para esquivar la estaca que surgió del suelo bajo él, a pesar de que Overhaul había aumentado considerablemente su alcance efectivo de manipulación últimamente. No se puede decir exactamente lo mismo de la continuación. Izuku vuela hacia atrás, ganando más distancia antes de que Overhaul pueda atacarlo de nuevo. Mucha más distancia. Luego bajó la mirada hacia el profundo surco que la segunda estaca de Overhaul había abierto en la placa frontal de su uniforme. Si Midoriya hubiera reaccionado una milésima de segundo más tarde, habría muerto empalado en ella. No esperaba que una estaca generara otra de un lado, justo cuando Midoriya había esquivado la primera con éxito. Overhaul, al parecer, subió de nivel en habilidades de combate cuando nadie lo veía. Este breve encuentro lo confirmó, y algo más.
Las modificaciones de Overhaul fueron instantáneas, lo que significaba que los escudos de Defiant eran prácticamente inútiles. No había nada que detener. El cambio fue instantáneo, lo que impedía que la velocidad disminuyera con los escudos. La espina aparecía de repente dentro de sus entrañas. Como casi sucedió. Esquivar funcionaba porque el control de Overhaul no era perfecto. Podía crear un ataque potente, pero era como ejecutar un programa informático. Podía hacerlo rapidísimo, pero cambiar los parámetros, como la configuración gráfica de un juego al configurarla en un lanzador en lugar de en el menú del juego, entre lanzamientos requería tiempo. Entonces, sucedió algo divertido. Mi gorilla no podía hacer mucho contra los pinchos, pero por un momento usó el One for All al esquivar. Eso fue lo que lo salvó. Porque se dio cuenta de que algo andaba mal. Las modificaciones del Kirk de Overhaul debieron funcionar en un sistema de 2 etapas. Un segundo antes de que apareciera el pico, la masa sobrante se desplazaba a su base, antes de ser reconfigurada. Su sentido de ignición le bastó para detectarlo. Pero no pudo decirle en qué forma se transformaría. Eclipse lanzó algunas de sus superficies a Overhaul. Izuku esperaba sinceramente que intentara atraparlas, pero no. No fueron lo suficientemente rápidos para evitar las púas que los atravesaron desde el suelo. Genial. Entonces a Eclipse se le ocurrió una buena idea y empezó a lanzar superficies más pequeñas. Por desgracia, Overhaul manejaba sus peculiaridades mucho mejor que antes. Alguien debió de entrenar muchísimo. Bien por él, mal para Midoriya. Esto también explica por qué Overhaul eligió el puente Sua como campo de batalla. Normalmente, el interior del edificio o incluso el subsuelo serían los mejores lugares para usar su Kirk. Sin embargo, debió darse cuenta de que si dejaba que Midoriya se acercara demasiado, sería derrotado al instante. Así que, en cambio, usó una posición desde donde tenía una línea de visión despejada en todas direcciones. Debió de sospechar que Midoriya tenía algún grado de habilidad para influir en cosas que él no veía. O simplemente era muy precavido. Intentar sacarlo de debajo del puente probablemente era una trampa. Midoriya podía imaginar toda la zona convertida en una trampa mortal con pinchos por todas partes. Aunque eso significara poner en peligro la integridad del puente Sua, a Overhaul no le importaba mucho. No estaba exento de inconvenientes. Si Overhaul no estaba en el puente, podía escapar fácilmente cavando un túnel bajo tierra. Eclipse, Plan B, anuncia Izuku por la radio. Mantendremos la posición hasta que lleguen los refuerzos. Lo que usted diga, jefe, responde Eclipse, continuando su andanada de ataques. Midoriya rápidamente prende fuego a un coche y lo lanza. El pobre dueño, si es que sigue vivo, acaba de darse cuenta de aún más inconvenientes de vivir en un mundo de superhéroes, contra Overhaul, quien lo detiene con otra estaca, lo suficientemente cerca como para tocarla y desarmarla rápidamente. Joder, de verdad que ha mejorado muchísimo. En otra parte. Los Bakugou están viendo la transmisión de la batalla del puente Sua. Siendo sinceros, gran parte de Japón lo hace. Simplemente tienen un incentivo adicional para ello. Es decir, Kai Chisaki. El hombre que acosaba a su hija, no legalmente, pero era cuestión de tiempo, sobre todo ahora que la policía prácticamente les había concedido la custodia y los había trasladado a un alojamiento seguro temporal. El hombre que, al parecer, reclutó a su hijo y lo obligó a asesinar a la que fuera la mejor amiga de Mitsuki, justo cuando su relación empezaba a mejorar. Descubrir de lo que era capaz fue aterrador. Sobre todo porque sabían que, tarde o temprano, se convertirían en su objetivo. El mundo se volvió loco de verdad, ¿verdad? Entonces el superhéroe queda envuelto en un rayo verde por un segundo, lanzando un coche contra Overhaul. Pueden verlo. La señal de numerosas cámaras, tanto en tierra como en drones, se envía a Internet, y las cadenas de televisión se esfuerzan por remezclar los múltiples puntos de vista para crear algo que se asemeje a una señal coherente. Una rara ocasión de transmisión en directo apenas interrumpida por nadie del estudio. Porque, para ser sinceros, todo era tan increíblemente extraño que nadie parecía tener ni idea de qué decir. Ese es Izuku, oyen una voz que los saca de su ensimismamiento con la televisión, impidiéndoles darse cuenta de lo que les rodea. Es Eri. Detrás del sofá, pero claramente por encima del respaldo. Debe de estar subida a algo para estar tan alta. Se la ve apretando los puños apoyados en la parte superior del respaldo .
Eri, no deberías estar viendo eso, Mitsuki se levanta del sofá, pero antes de que pueda terminar la frase, demasiado violento para ti, comprende lo que su hija ha dicho. ¿Qué has dicho? Izuku llamó a Eri antes y le dijo que podía contárselo a sus padres. Seguir ocultándoselo era inútil, sobre todo porque Eri se sentía muy mal por mentirles sobre haberle ayudado a él y a otros héroes sin que lo supieran. Es Izuku, responde Eri, sin apartar la vista de la pantalla, donde su héroe luchaba contra el monstruo que casi le arrebata la vida. Él también voló y brilló con un resplandor verde cuando me salvó. Mitsuki y Masaru intercambian miradas de sorpresa. De repente, muchas cosas cobran sentido. Puente Sua. Overhaul se dio cuenta casi de inmediato de que los secuaces habían empezado a hostigarlo en lugar de atacarlo como es debido. Esto podía significar varias cosas, y ninguna era buena para él. Porque la explicación más probable era que los refuerzos de Defiant estaban en camino. En resumen, era hora de terminar la pelea y largarse de allí. Defiant era un problema que podía hacerlo imposible. La plaga número 2 era un problema que podía hacerlo imposible. Si su interpretación de la peculiaridad de Defiant era correcta, podía influir en objetos fuera de su campo de visión, siempre que estuvieran lo suficientemente cerca. Esto significaba que, a menos que Overhaul excavara su escape a gran profundidad, Defiant lograría incapacitarlo desde la superficie. Si su interpretación de la peculiaridad de PES-2 era correcta, ella podía disparar esas sierras circulares que parecían ser monomoleculares. Esto significaba que podía cortar cualquier cosa. Simplemente las disparaba hacia el suelo, tenían que tener alguna forma de rastrear los movimientos del villano. ¿Quién iba a pensar que la tierra bastaría para suprimirlo? Con la esperanza de alcanzarlo. Lo único que necesitaba era un buen golpe. Overhaul sobrevivió a su primer encuentro con Defiant por los pelos, antes de que su cerebro sufriera daños suficientes como para impedirle reiniciarse por instinto. Si la sierra circular de la mujer le da en el cerebro, se acabó. La solución era sencilla. Ambos tenían que morir. Ahora mismo. A pesar de su destreza en combate, ni siquiera se percataron de que él los estaba provocando para que se acercaran. Solo tenía una oportunidad si quería maximizar las probabilidades de que murieran o resultaran gravemente heridos. Cuando por un instante estuvieron lo suficientemente cerca, Overhaul desató su último as bajo la manga. A pesar de no haber utilizado correctamente a sus subordinados durante la batalla, Overhaul seguía siendo el villano más peligroso al que Midoriya se había enfrentado jamás. Ni siquiera las numerosas limitaciones de su Kirk como su vulnerabilidad a los disparos que lo relegaban a un papel secundario, cambiaron mucho la situación. Porque entrenó. Duro. Extremadamente duro. Y bien podría haber sido el segundo genio nato en ciencias de las peculiaridades, de la rama que en su día iba a llamarse asesoramiento sobre peculiaridades, en Musutafu. Fue precisamente el hecho de que centrara su genio en sí mismo, en lugar de en sus compañeros, lo que provocó la derrota de Shia Saikai durante la batalla del puente Sua. A Midoriya se le recordó dolorosamente que estaba luchando contra un igual. Y recalco lo de dolorosamente. Para ser honesto, sin su sentido de ignición al máximo, ni siquiera se darían cuenta de lo que los mató. En cambio, detectó una acumulación masiva de masa en el borde del puente, y saltó hacia un lado, agarrando a Eclipse. Mierda, Overhaul los estaba provocando para que se acercaran el uno al otro para acabar con ellos a la vez, y cayeron completamente en la trampa, y tirando de ella hacia un lado. Escudos. Gritó Midoriya. Eclipse se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal, pero no tuvo tiempo de dar más detalles, lo cual ya presagiaba problemas. También se dio cuenta de dónde debía colocar sus escudos cuando algo se materializó en el aire en la dirección opuesta a la que Defiant la arrastraba a máxima velocidad posible, envolviéndolos a ambos con su ignición. Una enorme bola de hormigón, unida al puente por un fino hilo, que la gravedad por sí sola rompió al instante al comenzar su caída libre. Para ser honestos, sin las descargas de Alpha que transportaban una pizca de su energía que el Kirk de Eclipse aprovechó para fortalecerse, como teorizó Nezu durante su reunión en la montaña Gunga, aún así morirían cuando 20 toneladas de explosivos de grado militar que Overhaul sumergió en el puente antes de la llegada de los héroes y luego movió justo al lado de ellos con su Kirk explotaron con un poder que rivalizaba con el ataque definitivo de Shoto Todoroki.
Eclipse perdió el conocimiento momentáneamente al producirse la explosión, que atravesó sus escudos y las barreras telequinéticas de Defiant en un instante. El impacto la despertó al estrellarse ambas contra la azotea de uno de los edificios. Todo le dolía. Estaba parcialmente ciega, su máscara se había hecho añicos con el impacto y tenía un fragmento de vidrio clavado en el ojo izquierdo. Parecía casi sorda, aparte del zumbido, serían sus tímpanos. Maldita sea, claro que sí, también le sangraban los oídos. ¿Cuántas costillas tenía rotas? Sentía que se las había roto todas, la verdad. Probablemente tenga una hemorragia interna, a juzgar por la sangre que tose. Y mira, le amputaron la mitad de la mano derecha con metralla. Le faltan 3 dedos. Eri puede arreglarlo todo, pero... Con un esfuerzo sobrehumano, logró ponerse de pie. Sabe que probablemente no debería, pero... Mi gorilla estaba allí. De pie también. Con un aspecto tan bueno como el de ella. Había perdido un buen trozo del casco. La metralla había estado a punto de partirle la cabeza por la mitad, dejando al descubierto parte de su desordenado cabello verde. El brazo izquierdo quedó destrozado casi hasta quedar irreconocible. Ella no tiene ni idea de cómo sobrevivió. Su uniforme parecía aún más hecho jirones y griega. Un momento, ¿acaso intentó protegerla con su propio cuerpo en el último segundo? ¿Cómo sobrevivió a eso? Su cuerpo siempre había sido débil y griega. Se dieron cuenta mucho más tarde de que el Oza estaba mejorando pasivamente la resistencia de su cuerpo, lo suficiente como para marcar la diferencia. Aunque él no lo sabía cuando protegió a su camarada por instinto. Ella podía ver lo que él miraba. Overaul había levantado 2 muros de hormigón a ambos lados del puente. Debía de estar corriendo hacia el borde para reunirse con Dictator y los demás y escapar, usando la cobertura para evitar los francotiradores. Mierda, después de todo lo que hicieron, él iba a... ¿Te funciona la comunicación? Pregunta Midorilla, mirándola de reojo. Ella apenas puede oírlo, pero... ¿Ese sí? Logra articular. Levantaré la mano cuando termine, dice, esta vez mucho más alto. Traigan a Paladín a mi posición cuanto antes. No estaré en condiciones de defenderme. ¿Qué? Es hora de acabar con esto, dice Midorilla antes de marcharse. Ella intentó agarrarlo, era una locura volver allí, pero tropezó y griega. Mierda, no está segura de poder levantarse. Así que, en cambio, transmite las órdenes. Intentaba ignorar el pánico del otro bando, especialmente el de Aizawa, quien claramente esperaba que Defiant se rindiera tras la explosión. Él no conocía a Izuku, ¿verdad? Izuku Midorilla sabía que estaba haciendo algo sumamente estúpido. El gobernador Yagi prácticamente le prohibió arriesgar su vida. Desafortunadamente, en su opinión, Overaul lograría escapar de cualquier otra forma. Y le ordenaron que lo trajera, vivo o muerto, ¿no? Así que, a pesar de que su cuerpo le suplicaba que se detuviera, se acostara y durmiera, siguió adelante, aterrizando en el puente cerca del lugar donde solía estar Overaul. Desafortunadamente, ya no está allí. Debería haber mejorado su resistencia cardiovascular. Claramente no era un buen corredor. Pero aún así, era una distancia considerable. Midorilla pensó en usar su Kirk para atacarlo a través de la pared, pero un dron operado por la Yakuza sobrevolaba su cabeza. Era imposible acercarse sin ser detectado, y ya no tenía fuerzas para otra pelea. Así que optó por otro plan. Overaul. Grita Midorilla. Incluso eso duele. Chisaki se detiene, girando la cabeza. Izuku no puede verlo desde lejos, está a unos 50 metros como mínimo, pero probablemente esté furioso. Descubrió mucho después que Overaul le gritó ¿por qué no te muere de una vez? Cuando vio las grabaciones de las cámaras supervivientes. Entonces, con una furia asesina, se agachó de nuevo, rozando el puente. No tenía forma de evaluar el estado de Midorilla. No podía estar seguro de que llegaría al borde con él pisándole los talones. Así que, en lugar de eso, optó por el asesinato. Siempre lo hizo. Midorilla canalizó todo el poder que le quedaba en el One for All y se catapultó hacia adelante a máxima velocidad justo cuando las púas comenzaron a brotar frente a él. Su plan, sinceramente, apenas era un plan. Más bien una vaga intuición que decidió convertir en realidad. Pero tenía algunos fundamentos sólidos. Primer fundamento. Contaba con un sistema de alerta temprana, el sentido de ignición, que le indicaba dónde iba a producirse la erupción.
Sin embargo, no le proporcionaba mucha información sobre su forma y longitud. Aunque sí podía calcular, más o menos, cuánto tiempo después de la acumulación iba a producirse la erupción, Y. Segundo fundamento. Overhaul simplemente tenía que estar agotado. Su peculiaridad tenía sus límites, sobre todo sin el One for All para potenciarla. La enorme bomba requería una manipulación extremadamente precisa, especialmente porque la carcasa exterior de hormigón estaba cuidadosamente diseñada con ciertas debilidades estructurales para maximizar la cantidad de metralla. Esto implicaba carecer de la capacidad para realizar cambios rápidos y detallados. Por lo tanto, se utilizaban principalmente picos simples. Tercera base. Había docenas de coches abandonados entre sus posiciones. Coches que limitaban la visibilidad de Overhaul y que, al ser objetos separados, no podían ser influenciados directamente por su peculiaridad. Cuarta base. La cantidad de hormigón y otros materiales que Overhaul extrajo del puente para crear su enorme bomba, además de los muros antifrancotiradores, debilitó seriamente la integridad estructural del puente. Defiant aprovechó al máximo esa ventaja, junto con su extenso entrenamiento en maniobras de alta velocidad en espacios reducidos. Se lanzó hacia adelante, llevando su peculiaridad al extremo, mientras púas surgían a su alrededor, algunas de las cuales esquivó por un pelo. Defiant jamás experimentaría algo así, ni lo volvería a experimentar jamás. Ninguna montaña rusa se le acercaría siquiera. Pero claro, no tiene tiempo para pensar en esto. Overhaul, a pesar de que el agotamiento por su peculiaridad se está instalando lentamente, lo da todo. Aún tiene espacio suficiente para maniobras más complejas. Intentar aplastar a Midoriya entre los coches presionados entre sí con muros erigidos rápidamente, resulta que sí puede hacer cambios de dirección en movimiento, ¿eh? Intentar bloquear sus movimientos con pinchos que vienen del frente. Midoriya esquiva. Esquiva como nunca antes, la adrenalina y el dolor lo mantienen despierto, más despierto de lo que creía posible. Overhaul grita algo. Cada vez hay más picos. 40 metros. 30 metros. El puente finalmente colapsa, y cambios incontrolables comienzan su derrumbe, principalmente detrás y alrededor de Izuku. Esto dificulta que Overhaul controle la situación y que Izuku la prediga. Una de las púas casi da en el blanco. Le lanza uno de los coches a Overhaul, solo para ganar unos valiosos segundos. Siente que su peculiaridad está llegando a su límite. El coche distrajo a Chisaki lo suficiente como para alcanzar los 20 metros, pero ya no le quedaban fuerzas en su peculiaridad para terminar la pelea desde esa distancia. No está seguro de tener la fuerza suficiente para frenar sin matarse. No es muy visible, sobre todo para Overhaul, pero deja caer algo al suelo tras él y lo atrapa al instante con su peculiaridad. Es pequeño, y esa es su oportunidad. Puede moverse más rápido. No le cuesta mucho de la fuerza que le queda. Además, es difícil de notar. Ya no hay pinchos. Overhaul concentra la masa bajo la superficie a su alrededor. Un último muro omnidireccional a 10 metros, suficiente para que Izuku lo aplaste como un insecto contra el parabrisas de un coche. Chisaki está casi al final del tramo del puente cubierto de coches. El resto de los conductores se marcharon en lugar de verse obligados a huir, como era de esperar. Eso debería facilitar las cosas, piensa Izuku. Apenas puede pensar con claridad. 20 metros. 15 metros. Overhaul no se percató. No vio las dos cuchillas, gracias, Mei, que Midoriya lanzó en una trayectoria parabólica hacia él. Dos cuchillas que, en su estado actual, no podría controlar si Overhaul no dejaba de lanzarle puñas. El último error de Chisaki. Las cuchillas le amputan los brazos justo debajo de los codos, milisegundos antes de que Midoriya entrara en el radio de 10 metros. Su Kirk falla. La masa que reunió reclama su volumen. El puente que rodea a Overhaul comienza a estallar. Es entonces cuando el puño derecho de Midoriya alcanza el rostro de Chisaki. Su máscara antigas se hizo añicos, al igual que la mayoría de los huesos del brazo de Midoriya. Más tarde descubrirían que Overhaul había potenciado su propio cuerpo con su Kirk, lo que, sumado al fallo del escudo telequinético de Midoriya alrededor de su puño, provocó las heridas. Las heridas y el estallido de dolor lo despertaron. Le dieron el último impulso de fuerza, alimentado únicamente por la adrenalina en ese momento, para frenar, junto con Chisaki, ya que la falta de otros coches significaba que no tenían nada contra lo que apoyarse.
El puente que tenían detrás estalla, y los brazos de Chisaki quedan destrozados en la explosión. Con sus últimas fuerzas, casi sin velocidad, Midori ya estampa la cabeza de Chisaki contra el pavimento. Overhaul yace allí, inconsciente o muerto, con los muñones de sus brazos sangrando profusamente, por lo que probablemente su corazón aún late. A Izuku le tomó casi 5 segundos reunir la fuerza suficiente para levantar el puño. De alguna manera, lo logró con el puño roto. Una especie de telequinesis inconsciente sin el OFA le permitió mantenerlo en pie incluso cuando su mente comenzó a nublarse. Estaba tan acostumbrado a usar su Kirk para moverse que lo recurrió incluso en un momento así. El hecho de que perdiera el conocimiento solo después de que Paladín, gravemente herido pero claramente aún capaz de luchar si alguien intentaba rematarlo, llegara hasta él puede considerarse con seguridad un milagro obrado por la fuerza de voluntad. Izuku iba a descubrir al día siguiente que las cámaras restantes habían captado la mayor parte de la batalla final, incluido el puñetazo y el golpe contra el suelo, por no mencionar el gesto de su puño alzado, y se la habían mostrado al mundo. Capítulo 90. Consecuencias de la batalla de Esuma. En opinión de Yaji Toshinori, su esperanza de vida estimada, ya muy acortada por las heridas sufridas, disminuyó aún más durante el breve tiempo que estuvo observando la batalla en el puente Esuma. Fue una montaña rusa de emociones increíble. El gobernador Yaji comenzó a lamentar profundamente ciertas decisiones de su vida cuando Dabi se reveló al mundo como el hijo, presuntamente fallecido, de una de las personas más ricas del país. Uno de los 4 personajes que, para nada, tenían poder real y a quienes incluso el primer ministro tuvo que consultar antes de realizar cualquier cambio en las leyes económicas. No empezó inmediatamente a hacer preguntas como ¿por qué demonios le permitiste anunciar eso? Porque ese no es su puesto de mando. Es el de Aizawa, y, bueno, también el de Death Arms, por mucho que se enfade por ello. Y Yaji Toshinori tiene una opinión muy seria y bien definida sobre la intromisión de los políticos en la toma de decisiones militares. Una opinión que podría incluir o no alguna variante de ojalá una explosión de granada completamente aleatoria o un disparo accidental acabara con ellos por mí. Ahora también aplica esa misma actitud a la policía. Es su operación, maldita sea. Él está aquí como observador y actuará en consecuencia. Bueno, un simple observador, pero también puede mejorar ligeramente su imagen pública al poder afirmar, sin mentir, que supervisó la operación en todo momento. Cuando funciona, claro. Yaji está intentando ser un político de éxito, pero no del tipo que Yaji el soldado preferiría muerto en un accidente, como se ha dicho. Esto no le impediría hacerle muchas preguntas al comisionado superior Aizawa, cuando Aizawa no estaba ocupado con su trabajo. Fue entonces cuando Amplitude se reveló como Shoto Todoroki, el hermano menor de Dabi. Y luego, sin demora, cometió un acto de fratricidio frente a todo Japón al volar a Touya Todoroki con una explosión a quemarropa que, en opinión de Yaji, era comparable a las bombas termobáricas que vio durante la guerra. ¡Guau! Dabi se lo merecía totalmente y, si bien fue algo prematuro, fue más o menos legal. Porque aunque volar por los aires a villanos de rango S cuando había vidas civiles en peligro iba a ser legalizado, la ley aún no estaba en vigor. Pero claro, lo hacían con la aprobación del gobierno, lo que lo convertía en una situación de emergencia. Y si había que responsabilizar a alguien, ese sería el gobierno por haber dado las órdenes. Por cierto, la idea de legalizar volar criminales por los aires le sonó a música celestial a Yaji Toshinori. Pero eso no viene al caso. Entonces todo empezó a suceder más rápido. Enfrentamiento entre Eclipse, Blackwing y el escuadrón de supresión de Quirks contra una multitud de villanos que incluye un mecha. Yaji Toshinori empieza a comprender por qué Aizawa parece no dormir casi nada últimamente. Tenía que lidiar con semejante disparate a diario y aún conservaba la cordura. Vaya. Deberían nombrarlo comisionado general cuanto antes. Necesitan gente preparada para lidiar con semejantes problemas. El gobernador está escuchando la conversación por radio. Ha luchado en suficientes campos de batalla como para darse cuenta de que los superhéroes agarraron a la Shia Saika y por los huevos al obligar a Overhaul a redesplegar sus reservas con una finta muy bien ejecutada. Lindo. Más adelante le preguntará a Aizawa cómo demonios hacen los héroes para tener un reconocimiento tan bueno, porque, sinceramente, estaría seriamente tentado de vender su alma al diablo por tener semejante ventaja informativa sobre su enemigo durante la guerra. Comienza la batalla entre Defiant, Eclipse y Overhaul.
Poco después, Paladín, a quien Carnage había lanzado fuera del alcance de la cámara, regresa solo. Un instante después, Aizawa reporta de Goto y Masuji como muerto. Esto se estaba convirtiendo en una auténtica masacre unilateral. Paladín, asistido por Gargoyle y Pinky, aprender a reconocer a los héroes y villanos de su prefectura fue una de las primeras cosas que hizo después de descubrir que existían. Se enfrenta en combate a Impaler y a la multitud de matones. El grupo de héroes que solía acosarlos ha sido enviado al norte para presionar al grupo de Volcano. A pesar de que Overhaul se enfrentó a Defiant en combate, es evidente que alguien está al mando en el bando contrario. El grupo de Necromancer comenzó a avanzar hacia el norte, ignorando a Witch y Singularity, que intentaban contenerlo. Entonces, otra explosión sacude los suburbios de Osu. Aizawa pierde la compostura, y, sinceramente, Yagi también. Pero bueno, Defiant sigue vivo, aunque él y Eclipse claramente necesitan una evacuación médica urgente, y las comunicaciones de Defiant están claramente caídas. Entonces Aizawa vuelve a perder la compostura, porque Defiant se dirige claramente a un enfrentamiento final con Overhaul, haciéndolo demasiado rápido para que Aizawa pueda transmitirle la orden de retirarse a través de Eclipse. Un instante después, Paladín se desengancha apresuradamente y corre hacia el puente. Impaler estuvo a punto de ser derrotado. Resultó ser un combatiente sorprendentemente aterrador gracias a la enorme cantidad de dientes que podía expandir como cuchillas, pero simplemente no lograron penetrar el endurecimiento de Gargoyle. Mientras el compañero resistía el ataque, al parecer, mientras provocaba verbalmente al villano, Paladín y Pinky acabaron con los villanos restantes, antes de que Paladín tuviera que huir apresuradamente. Gargoyle terminó estampando a Impaler contra la pared, deslizándose sobre el ácido de Pinky mientras aprovechaba que Impaler intentaba atacar a Paladín, quien huía del combate. Tras unos cuantos golpes, Impaler quedó fuera de combate. Es en este punto cuando Yagi se da cuenta de que Defiant lo engañó como a un juguete barato, porque probablemente argumentará que cuando el gobernador le dijo que no arriesgara su vida innecesariamente, solo le preguntó si se estaba explicando bien. Y así fue. Simplemente no hubo una confirmación de que estuviera dispuesto a seguir el mensaje. Yagi Toshinori decide enviar disculpas sinceras por escrito a varios altos mandos a los que trató de forma similar durante la guerra una vez que todo esto termine, porque, joder. Si no duele estar del otro lado de la moneda. No es de extrañar que estuvieran tan enfadados y le pusieran tantas trabas desde entonces. Va a tener una charla seria con Defiant sobre esto. Si el chico sobrevive, porque a juzgar por su ataque repentino y suicida, probablemente no lo logrará. Aizawa jadea ruidosamente, mirando la pantalla en estado de shock. Death Arms la observa con una mezcla de satisfacción y horror. Yagi Toshinori está profundamente aterrorizado ante la idea de que Nana Shimura esté a punto de ver morir sus esperanzas y sueños en directo por televisión. Entonces, de alguna manera, de alguna manera. Defiant llega hasta Overhaul y lo derrota de una de las formas más bellas e inspiradoras que se puedan imaginar. Frente a las cámaras, lo que significa que probablemente la mayor parte del mundo, porque la batalla se estaba volviendo global en ese momento, lo acaba de ver. Seamos sinceros, si esta imagen no hace que miles de metahumanos en todo el mundo digan joder, quiero ser así de guay. Y luego se presenten a cualquier equivalente de superhéroes que se esté organizando en su barrio, entonces Yagi Toshinori claramente no sabe nada de adolescentes. Y probablemente habrá muchos memes al respecto. Yagi se estremece ligeramente al pensar en esas imágenes. La señal empieza a fallar, y lo que queda de Shia Saikai se derrumba claramente. Death Arms envía sus helicópteros de rescate para una evacuación médica, ya que Eclipse ha caído y parece que Defiant no podrá resistir mucho más. Yagi decide que este es el momento adecuado para intervenir un poco. Creo que deberías reanudar la transmisión, anuncia Yagi acercándose a Aizawa por un instante. El comisionado superior lo mira con expresión interrogativa. Graba las detenciones de los villanos. Creo que tienes material nuevo que mostrar. Ninguna otra unidad policial del país está equipada como la tuya, pero el público no tiene por qué saberlo. Aizawa logra reprimir su profundo deseo de tener una charla muy seria con Defiant cuanto antes, y en su lugar asiente rápidamente. Es policía, la política no es precisamente su fuerte. Deja eso en manos de Yagi y supone que Yagi tiene razón en lo que le pidió. Sí, lo hace. La transmisión se interrumpe brevemente, pero se reanuda, aunque ahora está a cargo de la policía.
El público presencia cómo los villanos, entre ellos Valiant e Impaler, son subidos a vehículos policiales reforzados para el transporte de criminales. Cada uno es escoltado por varios agentes, cada uno con un dispositivo similar a una trampa para hombres o una satsumata japonesa. Empalador, pobre hombre, intenta escapar usando su peculiaridad para empalar a los policías que lo rodean, mientras un dron que sobrevuela la escena lo graba todo. Pronto descubre, y tras él, todo el país, que las herramientas a las que está atrapado funcionan como pistolas eléctricas, y que usar su peculiaridad es mucho más difícil cuando te están electrocutando. El hecho de que todo el equipo involucrado, sí, incluso los vehículos reforzados para el transporte de criminales, no perteneciera técnicamente a la policía resultaba un tanto engorroso. La policía local los estaba probando para Atsume Industries. Yaji Toshinori estaba dispuesto a apostar su hígado a que Atsume Industries iba a experimentar un período de crecimiento sin precedentes, a pesar del clima económico general. Mientras tanto tenía que llamar a la abuela. Iba a ser toda una aventura. El deseo de Nana Shimura de estrangular lo que queda de vida de Yaji Toshinori por esta hazaña tiene sus altibajos durante el transcurso de la batalla. Touya Todoroki vivo y un asesino en masa desquiciado responsable de la muerte de cientos de personas. Shoto Todoroki, un superhéroe lidiando con su hermano a través de lo que ella interpretó como una pequeña bomba nuclear. Entonces, Defiant. Todavía no lo conocía, así que actuaba únicamente basándose en información de segunda mano. Yaji Toshinori, al parecer, habló con él una o dos veces. Su opinión se podría resumir en: Nana, si tuviera 1000 personas como él, celebraríamos un desfile triunfal en Pekín. Incluso sin habilidades especiales. Esto, por sí solo, le decía mucho. No necesariamente cosas buenas. Su opinión se podría resumir en: esto se está descontrolando, ahora son 2. Porque, sí, esta payasada parecía algo que Yaji Toshinori haría si alguna vez tuviera un superpoder. Le aterra la idea de que Yaji Toshinori tenga un superpoder. Estamos seguros. Su ministro del Interior interrumpe el silencio atónito de la sala. ¿De que no es el hijo secreto de Yaji? Oh, mira. No es la única que lo sospecha. Menos mal. Que Dios nos ampare si es así, porque significaría que es hereditario, suspiró Nana. Al menos se mudará a Tokio, así que quizá, solo quizá, Yaji deje de ser una mala influencia. La idea de que Defiant fuera así desde su nacimiento era demasiado aterradora para comprenderla. Bien, necesito una rueda de prensa. Ahora mismo. ¿Va a hacer algún anuncio? Pregunta el ministro, arqueando una ceja. Hay que aprovechar el momento, responde Nana. No habrá mejor momento para anunciar la creación de la Asociación de Héroes que hoy, justo después de que la gente viera lo peligrosos que pueden ser los villanos y luego viera a los héroes arriesgar sus vidas para capturarlos. Y ganar. Por no hablar de cómo, es una política que ha visto lo mejor y lo peor de la gente durante décadas, pero incluso ella encontró inspirador el enfrentamiento final y el gesto posterior. Overhaul les hizo un gran regalo al transmitir la batalla al mundo. Alguien fue coronado en el puente Sua, pero no la persona ni la corona que Chisaki tenía previstas. Prefiere admitir que ciertas partes del marco legal del sistema aún se están debatiendo y que el despliegue de héroes en el puente Sua fue más una decisión de emergencia que se situó en la frontera entre lo legal y lo ilegal, que dejar que esta ocasión se desperdicie. Ella no se sorprende en absoluto cuando Yaji anuncia su regreso a la vida con una llamada telefónica 15 minutos después. Y, ahí va. Shia y Kurohiro suspira ruidosamente mientras Defiant estampa la cabeza de Overhaul contra el asfalto. Ojalá fuera yo quien lo estampara. Está sentado en un sofá con Cloud, observando lo que sucede en la pantalla. Hay otra persona en la habitación, sentada a la mesa contigua, pero por ahora permanece en silencio. ¿Vamos a intentar sacar a Chisaki de la custodia policial para que lo maten como es debido? Pregunta Cloud. Dado que la Shia Saikai está fuera de juego, no creo que el tratado de no agresión siga en vigor, su novio la interrumpe con una sonora carcajada. ¿Qué? Tsunako, querida, dice Kurohiro con una sonrisa. Overhaul ya está muerto. Si no usó su Kirk para aumentar su resistencia, el impacto fue suficiente para romperle el cuello o dañarle el cerebro. Si lo hizo, lo más probable es que Aizawa ordene que alguien lo estrangule con una almohada en el hospital y luego anuncie que murió durante un intento de rescate por parte de sus compañeros.
Su Kirk es demasiado poderoso y peligroso como para arriesgarse a que alguien logre restaurarle las manos. Sobre todo en un momento así. No importaba lo bien que Aizawa preparara las prisiones para los villanos, Overhaul era simplemente incontrolable. ¿Y si se le permitía escapar? Serían como meses de guerra otra vez, solo que esta vez Overhaul sería mucho más inteligente. Digan lo que quieran de él, pero es capaz de aprender. Cloud lo mira de esa manera. Le encantan las personas inteligentes. Bueno, inteligentes y criminales, sin duda una mujer afín a él. Todavía no. Al presenciar la batalla, me di cuenta de varias cosas, continúa Kurohiro. En primer lugar, necesitamos más equipo. Hemos logrado capturar a un miembro deshonrado de la familia Atsume, y tiene algunas ideas interesantes sobre el equipo, pero vamos a tener que pagarle aún más. A partir de ahora, una comunicación segura y adecuada, incluso con tu uniforme de villano, iba a ser increíblemente importante. En segundo lugar, hemos entrenado nuestras habilidades de combate, incluso hemos aprendido algunos movimientos especiales. En opinión de Kurohiro, leer cómics de superhéroes era una forma sorprendentemente constructiva de pasar el tiempo libre hoy en día. Pero los héroes mostraron algo completamente nuevo. A saber, combos. Cloud se da cuenta. Como cuando ese héroe de las sombras usó el círculo negro del otro héroe contra ese mecha. Sí, asiente Kurohiro. Tendremos que considerar las opciones cuando entre en juego la sinergia de nuestros dones. Por ejemplo, ya he demostrado que puedo controlar la niebla de Kurohiri, ya que es lo suficientemente negra. Y, como su niebla también sirve como medio de teletransportación, podría usar sus dones de teletransportación. Me pregunto qué podría hacer con tus nubes, ¿eh? Bueno, siempre estoy lista para que entres en mi cuerpo, Shi responde Cloud, y su sola voz le ofrece algo interesante para el futuro cercano. Kurohiro va a celebrar la muerte de Overhaul teniendo mucho sexo. Rojilla Yonenaga, su padre adoptivo en todo menos en los documentos y ex líder de la Vega Tenchukai, desearía ser vengado por Kurohiro, pero tampoco querría que el ATK perdiera su futuro por ello. Eso era suficiente, especialmente si los planes de Vantablack sobre el Shia Saikai se materializan. Antes de poner a prueba, ¿hasta dónde llega tu convicción en ese campo, Tsunako?, responde Kurohiro. ¿Algo que añadir, cerebro? Saiko Inteji termina de tomar un sorbo de su té al fondo. Se adaptó con mucho entusiasmo al código de vestimenta no oficial de la liga. Y, en opinión de Kurohiro, estaba espectacular con traje. Ella también le transmitía una imagen de clase alta que, en un principio, le hizo pensar que no encajaría. Que volvería con su familia de clase alta para seguir bebiendo té de clase alta y participando en fiestas y otros eventos sociales de clase alta. Su valoración quedó completamente desmentida muy rápidamente. Saiko Inteji se sentía entre los villanos como pez en el agua. Tampoco tenía ninguna intención de regresar a su lugar de nacimiento. No era muy expresiva al respecto, pero Kurohiro apostaría mucho dinero a que se debía a sus apetitos sexuales absolutamente voraces y a los intereses relacionados. Como villana, se sentía mucho más libre. Master Mind aún estaba aprendiendo, y Kurohiro hizo que muchos miembros veteranos de ATK le transmitieran sus conocimientos sobre el crimen. En su opinión, en pocos meses dirigiría la división de delitos de cuello blanco de la LOF, a pesar de tener un talento casi igual de excepcional en otros campos. Porque LOF iba a tener una división así. Diversificar las fuentes de ingresos suena a algo que haría un buen empresario, ¿verdad? Sí, tengo algo que añadir, responde Saiko. Lo primero es que noté la desaparición de uno de los pretorianos de Chisaki justo antes de que el héroe de las sombras se enfrentara al resto en combate. ¿Oh? ¿Un traidor? Pregunta Kurohiro. A menos que el inquisidor tuviera gripe y pidiera una baja por enfermedad, es muy improbable, responde Saiko. Existe la posibilidad de que los héroes tengan acceso a una persona con un don que les permita suplantar la identidad de otros. Oh querido. Por eso Kurohiro creía que la incorporación de Mastermind era una bendición para la liga. La capacidad de Inteji para analizar grandes cantidades de datos y no solo detectar, sino también interpretar correctamente las anomalías, iba a ser de enorme beneficio para la organización. Aunque también sospechaba que ella era la número uno en la lista de sus subordinados que podrían desarrollar aspiraciones más adelante. Tendría que ser increíblemente potente para engañar incluso al inquisidor, reflexiona Kurohiro. Implica que el misterioso impostor responde a la pregunta como lo haría el original. Peligroso, muy peligroso.
¿Alguna idea sobre cómo proceder ante esta amenaza? Escauto. La Liga de Villanos es una superpotencia emergente del inframundo, pero los héroes son mucho más poderosos. No va a acabar como Overhaul. Esto suena a una gran amenaza. Sugiero que nuestros miembros, al menos aquellos cercanos a la Liga o que participan en operaciones importantes, lleven algún tipo de dispositivo de rastreo, responde Saiko. Si el impostor también puede copiar la ropa, captaremos 2 señales, aunque sea por un breve instante. Si no puede, no captaremos ninguna. No será fácil hacerlo correctamente. Tendrían que hacerlo sin revelar que esos dispositivos se utilizan como balizas de localización, o alguien de la División de Delitos Cibernéticos de la policía encontraría la manera de infiltrarse en el sistema y detectar la ubicación de todos los delincuentes implicados. Así pues, solo para operaciones importantes o si están realmente cerca de la Liga. Además, por supuesto, de los propios miembros de la Liga. Inteligente. Costoso, pero inteligente. Y además, aunque la policía no dispusiera de tal peculiaridad, ¿quién decía que no podrían encontrarla después? ¿O que algún rival de Lampa no la conseguiría? Las peculiaridades, como Kurohiro había aprendido hasta entonces, eran una farsa. Aprobado. Kurohiro asiente. ¿Algo más? Tenemos que ampliar el reclutamiento, responde Saiko. Kurohiro sabe que sí, es obvio, así que supone que se refiere a algo más. Reclutar gente con dones que no tengan aplicaciones directas en combate, como, por ejemplo, yo. ¿Ah, sí? Pregunta Kurohiro con curiosidad. Ninguna de las meta-habilidades de los héroes que hemos visto durante la batalla explica del todo cómo las posiciones y el despliegue de la Shia Saikai se podían predecir con tanta precisión y facilidad, responde Intelli. Incluso teniendo en cuenta elementos como los satélites de observación, es imposible que pudieran leer a los defensores con tanta claridad como lo hicieron. Overhaul estaba transmitiendo literalmente todo el encuentro, responde Kurohiro, entrecerrando ligeramente los ojos. Antes de eso, responde Intelli, Davi se escondía en un edificio. Sin embargo, de alguna manera, Amplitude, su contraparte perfecta, estaba allí al comienzo de la pelea. No, el impostor no explica eso, a menos que le hayan puesto un localizador a Davi, porque Amplitude sabía exactamente a qué edificio dirigirse nada más llegar. Y ahora, sí, ahora las cosas empezaron a ponerse interesantes. ¿Alguna peculiaridad adicional de reconocimiento? Pregunta Kurohiro. Probablemente sí, asiente Saiko. Y eso fue lo que le pasó a Overhaul. Centró su reclutamiento, como hicimos nosotros, en combatientes poderosos. Son extremadamente útiles, pero los héroes claramente invirtieron en una estructura de apoyo de personas con dones que no son tan directamente útiles en combate. Y ahora Kurohiro lo entiende completamente. Una peculiaridad que te otorga un olfato comparable al de un perro no te permitirá luchar contra gente como Carnage, responde Kurohiro con el primer ejemplo que se le ocurre. Pero podrás detectar explosivos, confirmar la autenticidad de las drogas con un solo olfateo, por no mencionar tu capacidad para rastrear a personas que huyen. Saiko asiente. Muy bien. Kurohiro aplaude. Ambas ideas son aceptadas. Voy a estar un poco ocupado un momento, así que, por favor, transmítanle las órdenes a Ladk. Necesito que envíen un emisario a la Shia Saikai. Díganles que nuestra disputa fue solo con Overhaul y que, si necesitan protección, la Liga estará lista para brindársela. Intelli sonríe, asiente y se levanta de su silla. Sí, pregunta Cloud mientras se inclina hacia Kurohiro. No sé si te parece bien, pero, no estoy seguro de si quiero que se vaya. Sí, villanos inteligentes. Kurohiro mira a Saiko, quien responde con una sonrisa bastante sugerente, y desabotonándose lentamente la camisa. Oh sí, Kurohiro está teniendo mucho sexo hoy. ¿Eso era, pregunta Ryōinui, lo que habías planeado desde el principio? La batalla acababa de terminar. Defiant estaba claramente gravemente herido, pero seguía en pie. Y mientras le quedaran pocas horas de vida, podrían pedirle a Eri que lo curara bien. Solo podían esperar que el chico se recuperara. No responde Mirai Sasaki. De nuevo están en su despacho. Al fin y al cabo, solo es el director de una escuela prestigiosa. Invitarlo al centro de mando de esta operación, ahora que el gobierno estaba involucrado, era impensable. Midori ya ha superado incluso mis predicciones más optimistas. Sasaki entonces hace lo que esperaba hacer casi desde el día en que conoció a Midoriya por primera vez.
Se levanta de detrás de su escritorio, toma una foto enmarcada de Defiant, con su uniforme de héroe, el atuendo de secreto, etc., y la coloca en el muro de la fama de la UA. Junto a figuras como algunos ex primeros ministros. Ryo Inui lo observa desde su asiento durante este pequeño ritual. Hasta el día de hoy, el escenario ideal era la fragmentación del país, que Midoriya se convirtiera en un símbolo de esperanza para los metahumanos y, bueno, para la causa de la eventual reunificación, responde Sasaki, mientras regresa a su silla. Este ya no es el escenario ideal. Entonces. Pregunta Ryo. El nuevo escenario ideal es que el país no se vea sumido en una guerra civil, responde Sasaki. Lo cual, creo, convertirá a Midoriya en el futuro símbolo de la paz. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 89 y 90, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.